Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 9, la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. El pasaje devocional lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Dice así: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el pasaje que hemos leído encontramos esta verdad bíblica. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. La verdad bíblica que debemos aplicar a nuestra vida es que podemos vivir confiados porque el Espíritu Santo es Dios que está en y con nosotros para siempre. Objetivos de conocimiento: conoceremos que el Espíritu Santo es una persona divina. De aplicación: viviremos confiados porque el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros es Dios. Introducción. Hay quienes dicen que la Biblia no enseña las doctrinas de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Consideran al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, como el agua o la electricidad. Sin embargo, escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta claramente que el Espíritu Santo es una persona divina. Contenido bíblico. 1. Personalidad del Espíritu Santo. Una persona se caracteriza porque tiene inteligencia, voluntad y sentimientos. A través de la inteligencia conocemos, a través de la voluntad hacemos y a través de los sentimientos tenemos emociones. Desde luego, estas cualidades no las tiene el agua o la electricidad. El Espíritu Santo tiene inteligencia. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad. Así lo leemos en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios para hacer su voluntad. Refiriéndose a los profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía, la palabra de Dios nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. Vemos que el Espíritu Santo ya tenía en mente la obra específica que llevarían a cabo tanto Bernabé como Saulo. En Hechos 16:6 leemos: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo tiene sentimientos.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30, dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis significa no entristezcáis. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando pecamos. Y en Romanos capítulo 15, versículo 30, el apóstol Pablo escribe: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. A través de su ministerio, vemos que el Espíritu Santo actúa y realiza funciones que solo una persona puede hacer. Enseña y recuerda. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Testifica. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Guía a la verdad, habla y nos dará a conocer las cosas venideras. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. ¿Cómo sabremos las cosas que habrán de venir? Leyendo Apocalipsis. Glorifica a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14. Dirige a la Iglesia en sus decisiones. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. Dirige la obra misionera. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, 6. Designa pastores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. Intercede. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo como otro consolador, capaz de hacer las mismas funciones de Cristo, demuestra la personalidad divina del Espíritu Santo. Juan 14, 16. Abundan los textos sobre este tema, pero creemos que estos son suficientes para demostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como el agua o la electricidad, sino una persona divina. 2. Deidad del Espíritu Santo. Los atributos de la divinidad los posee el Espíritu Santo. 1. Eternidad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 14. 2. Omnipotencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículos 1 al 2. Aquí vemos que el Espíritu de Dios estaba activamente participando en la creación del mundo. Así lo enseña Job en el capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y también el salmista en el Salmo 104, versículo 30, dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. 3. Omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos del 7 al 10. Esta es una buena noticia para el que ama a Dios, pues en cualquier lugar de la creación donde se encuentre, estará en la consoladora presencia divina. 4. Omnisciencia. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 10 al 11. B. Otras citas que demuestran la deidad del Espíritu Santo. 1. Porque el Espíritu Santo es Dios, se puede blasfemar contra él. Marcos 3, versículo 29. Blasfemar es hablar injuriosamente acerca de Dios. 2. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 leemos: porque el Señor es el Espíritu. El nombre Señor es evidentemente el título de Jehová, por lo que también se puede traducir como lo hacen algunos, porque Jehová es el Espíritu. 3. En Hechos capítulo 28, versículos 25 al 26, dirigiéndose a los judíos, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esta cita corresponde a Isaías 6, versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. En Hechos, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo habló por medio del profeta. En tanto que en Isaías capítulo 6, versículo 9, si leemos desde el versículo 8, veremos que quien habló es Jehová. Dice así ese versículo 8. Después oí la voz del Señor, o sea, de Jehová, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. 4. Leemos en Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Esta cita corresponde al Salmo 95, versículos del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Como podemos ver, el autor a los Hebreos nos dice que quien habló fue el Espíritu Santo,
Y en el Salmo 95 el salmista nos dice que fue Jehová nuestro Dios. Aplicación. El Espíritu Santo es una persona divina. Él siempre ha cuidado y guiado a la Iglesia del Señor Jesucristo. Es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos los creyentes. Nos ayuda a vivir como Dios quiere, nos da consuelo y consejo. Conclusión. Permitamos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros y que el gozo de su presencia nos mantenga siempre en el camino del Señor. Amén.